Buenos días a todos, Señor les bendiga. Esta semana vamos a hablar de Jonás, uno de los libros más extraordinarios de la Biblia y al mismo tiempo uno de los más conocidos para que la gente se burle, es Jonás. Como pastor, un hombre va a estar adentro de un gran pez, por favor, sea ridículo. Acabo de escribir un libro de 300 páginas sobre Jonás, con una investigación histórica sobre ese tema. Y esta semana hago mi primera presentación aquí en Colombia, mi querido rector, sobre esta obra extraordinaria de Jonás. Si lee en inglés, hay que leer Moby Dick. Yo leí Moby Dick, la obra más extraordinaria en inglés, de la literatura inglesa, es Moby Dick, de Herman Melville. Y toda la trama se trata sobre Jonás. Así como el Quijote es la obra castellana de la literatura universal. Y bueno, aquí en Colombia tienen al gran Gabriel García Márquez, que está considerado en 500 años de los mejores escritores. El gran Herman Melville escribe con su cabeza pensando en Jonás. Y él dice que esos 4 capítulos resumen la naturaleza humana. Cuando yo leía a Melville y dije, caramba, la naturaleza humana en 4 capítulos de la Biblia, usted no está diciendo tonterías, Dije, pues me voy a poner a leer el libro de Jonás. Tiene que haber algo ahí. Si este gigante de la literatura está diciendo que en esos 4 capítulos se resume la naturaleza humana, se resumen lo más profundo del pensamiento humano, pues me voy a dar un clavado ahí. Y el primer tema he titulado Llamados de Dios. Jonás 1, del 1 al 3, dice la Biblia: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y entonces dice la Biblia que Jonás se levantó para ir a Nínive y cumplir la palabra de Dios. ¿Así dice la Biblia? ¿Ah, no? Dice que no fue. ¿Cuántas veces tu mamá te mandó algo a comprar a la tienda y te fuiste a otro lado? Yo soy de la época de los videojuegos. Antes de que salieran estos cacharros de videojuegos, los adolescentes íbamos. Bueno, yo no. Pero otros iban a lugares a jugar al videojuego con una máquina especial. Hay una maquinita, le decíamos en México. Y resultó que varias veces yo me fui a otro lado. Un día me hicieron un regalo mis padres. En un cumpleaños me regalaron el equivalente, ¿cuánto será hoy aquí en Colombia? De cuenta que me regalaron $100. De un cumpleaños alguien me dio $100 en un regalo. Ay, dije, para un niño era mucho dinero. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a guardar este dinero. Mi viejo me dijo, guarda el dinero y luego te compras algo. Y si te falta, yo te completo. Pero ya ve que en casa siempre hay un hermano de esos malvados, ¿no? Uno tiene de esos hermanos abusivos y yo era del más pequeño. Y entonces me dice mi hermano, oye, esos $100 nos sirven para ir a jugar a los go-karts. Y yo dije, pero mi viejo me dijo que lo guardara, me dice, anda, vamos. Y ahí voy. Y ahí se fueron los $100. El problema fue que de regreso apareció un animalito de esos de 4 patas que ladra. Y empezó a corretear. Un perro grande, enorme, se fue detrás de nosotros cuando regresábamos a casa. Y de los hermanitos que íbamos ahí corriendo, a mí me escogió una de mis piernas y me mordió.
Mi viejo es médico, se asustó mucho y dijo, vamos a averiguar si el perro tenía rabia. Me llevaron al hospital y esto y aquello y lo otro. Y entonces vinieron las preguntas. ¿Dónde estabas? Y dije yo, pues, los go-karts. ¿Quién te dio permiso? Nadie. Y ya ves cómo son los hermanos malvados, ¿eh? ¿Y tú por qué andabas? Él, dijo mi hermano. Oh. Y el dinero que te había dado, lo he gastado. Y entonces me dice unas palabras brutales. Desobediente. Te has quedado sin dinero. Te has quedado con la pata mordida. Y te voy a poner una inyección que te va a doler. Oh. Y te has quedado sin permisos para salir. Y sin regalo, porque yo te iba a regalar otra cosa con otros $100 que te iba a completar. La desobediencia tiene consecuencias. Pero Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Dios le dijo a Jonás, yo tengo, Jonás, una misión para ti. La palabra, ¿quién era Jonás? El nombre Jonás y Ona en hebreo significa paloma. Paloma. Hijo de Amitai. Amitai, el papá, significa verdadero, fiel. Y probablemente estamos hablando de un hombre que nació en el reino del norte de Israel durante el reinado de Joacás, entre el 814 y el 798. Todo parece indicar que Jonás es el sustituto de Eliseo, el gran profeta del Antiguo Testamento, Eliseo, el de los grandes milagros. Lo conoce y a la hora que Eliseo fallece, Jonás es el siguiente y se menciona en el libro Segundo de Reyes, luego del deceso del viejo vidente. No es la primera vez que aparece Jonás en su libro, aparece también en Segundo de Reyes. Y dice la Biblia que Dios le da una oportunidad extraordinaria. Nunca se había pedido a un profeta hebreo predicar en tierras extranjeras. Y entonces le dice el Señor, Jonás, levántate, quiero que vayas a Nínive a predicar. Nínive era un lugar único. Dios le estaba dando a Jonás una oportunidad extraordinaria. Vas a ir a una ciudad alucinante, Nínive. ¿Quiénes eran los asirios? Los asirios eran la gran potencia del norte. Durante casi 1000 años habían dominado la región. Todo el norte del mundo conocido de aquel entonces, los asirios eran los amos y señores. Los del sur eran los egipcios. Pero Asiria había sido lo máximo. Babilonia, en el sur de Asiria, por supuesto, era un lugar único. Pero Nínive era una ciudad imponente, una ciudad a donde llegaba el río Tigris. Y la cruzaba el río Kosher. Todas sus puertas tenían nombres de dioses imponentes. Ahí estaba la puerta del gran Shamash y las diferentes puertas de los dioses de Asiria, con sus templos imponentes. Hoy, muy difícil, yo quería ir por ahí, pero es muy difícil. Mosul es muy difícil llegar, está en Irak hoy, lo que antes era Nínive, hoy se llama Mosul, por esos lugares. Y era una ciudad imponente. Dice la Biblia que fue fundada por Nimrod, que se localizaba al margen oriental del río Tigris, a 885 kilómetros de Samaria. Y casi 1000 años Asiria fue uno de los imperios más imponentes del mundo. Pero los asirios tenían un rasgo único. Los asirios eran muy crueles. Yo le pregunté a la inteligencia artificial. Uso la inteligencia artificial también en algunos de mis sermones. Y le pregunté a la inteligencia artificial, a ver, ¿cómo era? Dame una imagen de Asiria en el 755 antes de Cristo. ¡Pum! Me salió esta imagen. Pues, así que digan qué cercana es, pues no.
pero da una imagen. Ahí está el río Tigris, pues esas imágenes desde ahí más o menos parece la India, pero pues eso es lo que da la inteligencia artificial. Pero más o menos, imagínese así Nínive. Nínive era una ciudad que representaba el mayor desafío para el mensaje de salvación. Muy lejos de Samaria, de la capital del reino del norte de Israel, sus habitantes gozaban de las mejores condiciones de vida de la época: desarrollo económico, bienestar social, dominio sobre los enemigos, había dinero, había trabajo, pero había mucha maldad. Algunas personas me dicen: pastor, donde la gente trabaja no hay maldad, donde hay dinero la gente no roba. Mentira. Vayan a las zonas petroleras y van a saber lo que es la maldad. Allá hay mucho trabajo. Mi país es un país de petróleo, y las zonas petroleras hay mucho dinero ahí. Tú ves, vas a Texas, vas a estos lugares, vas a Venezuela, hay lugares donde hay petróleo. Dicen los investigadores, al petróleo le llaman el excremento del diablo. Echa a perder toda la sociedad. El problema no es el dinero, jóvenes, el problema son los valores. Una sociedad donde hay dinero y no hay valores se destruye solita. Las sociedades necesitan valores. Las sociedades necesitan elementos éticos, porque si no nos hacemos pedazos. A eso yo le llamo, era una metrópoli sumamente perversa. Nínive, su maldad ha subido contra mí, dice la Biblia. Dice Dios: ya esta ciudad es perversa, es mala, su maldad ha llegado hasta mí. Dios está pendiente de cada lugar de este mundo. Dios conoce la condición de cada región y donde también hay maldad. Y los asirios eran tremendamente crueles. Una inscripción de Assur-nasirpal II, por ahí del 883. Faltan 100 años para que llegue Jonás a Nínive, pero ya los asirios están en un momento de recuperación. Nuevo imperio asirio se le llama a esta época. Y dice esta inscripción, fíjese cómo dice, sus hombres jóvenes y viejos tomé como prisioneros. Está diciendo el rey de Asiria. A algunos les corté los pies y las manos, a otros las narices, las orejas y los labios. De las orejas de los jóvenes hice un montón, de las cabezas de los viejos construí una torre. Oye, ese relato eriza la piel. Menuda realidad. Los asirios eran el símbolo del mal, los asirios eran el símbolo de la crueldad, los asirios eran la imagen de la perversidad. Y Dios manda a Jonás ¿a dónde? A Asiria, hermano. No, pues Jonás estaba súper entusiasmado. ¿A dónde me mandaste? Al lugar más malvado de este mundo. Oye, Señor, ¿qué tienes conmigo? Allá mandaron a Jonás. Estamos hablando más o menos del 755, yo propongo en mi libro que estamos hablando de por ahí del 755 antes de Cristo, la llegada de Jonás a Nínive. Y lo demuestro con historia. No estoy jugando. Mi libro tiene más de 200 referencias que no son cristianas y no son religiosas. Hay manera de investigar. Los asirios eran extraordinarios. Cuando va uno al Museo del Louvre en París, alguna vez en la vida tiene que ir al Museo del Louvre. En uno de los sótanos está la zona de los aqueménidas. Y ahí te paras y puedes contemplar, afortunadamente en París ahí está esa parte.
Y yo me puse a llorar ahí, hermano. Porque puedes ver elementos que son originales, algunos son reconstruidos, de cómo pudo ser la Asiria de Jonás. Dios llamó a Jonás en un momento bien difícil. Dios llamó a Jonás para ir a predicar a un lugar desafiante. Dios llamó a Jonás para enfrentarse a un mundo que demandaba un mensaje. Un mundo que no era perfecto, un mundo que era difícil y un mundo que él tenía que enfrentar. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú qué haces en este mundo? Dios te ha llamado a ti también. ¿Por qué estás aquí, joven? Señorita, ¿qué haces aquí? Hoy me gradúo, pastor. Sí, pero ¿tú de dónde vienes? ¿A dónde vas? Las preguntas filosóficas. ¿Qué propósito ha tenido Dios al darte en esta vida? Uno de los libros más extraordinarios que hay que leer cuando uno tiene su edad se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Hay que leerlo. Y es un libro de un médico psiquiatra judío que lo pilla la Segunda Guerra Mundial, austriaco. Y ya ve que por el hecho de ser judío lo llevan al campo de concentración en Auschwitz. Y ahí en Auschwitz, pues te lo meten al campo de concentración y ve todo lo que pasa, ¿no? Unas cosas alucinantes. Y dice él en su libro que él ve cómo se va muriendo la gente, cómo se va muriendo. Y cómo, o él observa como buen psiquiatra, la conducta de los que sobreviven. Y están luchando por sobrevivir. Ya van a llegar los aliados y nos van a rescatar. Van a llegar los aliados y nos van a rescatar. Y mientras muere aquel, muere el otro. Y al final llegan los aliados. Por ahí de abril-mayo de 1945 los liberan Auschwitz. Y muchos de esos presos, todos judíos, se van a vivir a los Estados Unidos. Y varios de esos presos que fueron liberados en Auschwitz llegan a los Estados Unidos y ahí sucede algo impensable. En Estados Unidos se empiezan a suicidar. ¿Cómo? Llegaron al país de la libertad, o por lo menos que representaba la libertad, y empiezan a suicidarse. ¿Pero por qué? Estabas en Auschwitz, donde estaba la muerte, donde estaba el peligro, y ahí luchabas por tu vida. Llegas a la libertad y te matas. Y entonces Frankl elabora toda una escuela de la psicología, los que estudian psicología, la famosa logoterapia, sobre la base de una frase de Friedrich Nietzsche. Y dice: quien tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo. Esa frase es de Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir, aguanta todo. Una mujer sola, con 5 hijos, es capaz de lograr proezas. Si tiene un porqué, lo va a lograr. Amén. Un hombre con todas en contra, con todas las circunstancias en contra, ¿es capaz de lograr grandes proezas? Sí, si tiene un porqué. Un joven en un lugar con circunstancias adversas puede triunfar, sí, si tiene un porqué. Yo conozco mucha gente alrededor del mundo. No he ido a todo el mundo, pero sí a varios lugares. Y en algunos lugares dicen los jóvenes: es que yo necesito esto, pastor, necesito aquello, necesito el otro. No necesitas nada. Solamente necesitas un porqué para vivir. Necesitas una razón para salir adelante.
Es que vivo en un lugar así, ya sabes, es que vivo en un lugar así. Ustedes colombianos, ustedes han tenido al más grande de las letras en 500 años. Yo cada vez que vengo a Colombia recuerdo sus obras. A mí me enseñó a escribir un colombiano. He escrito 15 libros y no lo habría hecho sin las grandes mentes que ustedes tienen aquí. Y tuve la oportunidad de ir a Aracataca y dije, ¿cómo es posible que aquí haya crecido ese gigante de las letras? Algo se hizo bien aquí. Quien tiene un porqué soporta casi cualquier cómo. No pongas enfrente tus adversidades, tus circunstancias. Jonás dijo, ay, es que Nínive, es que está muy difícil, es que la maldad, es que la gente, es que... Y se echó para atrás. Se le olvidó quién lo estaba mandando. Se le olvidó quién le estaba dando la orden. Jonás había sido exitoso. Porque antes del relato de Jonás hay otra historia que yo cuento en mi libro. Está en la Biblia. Este versículo me encanta. Está en San Juan 15:16. Fíjate cómo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Nosotros no elegimos a Dios. Él nos elige a nosotros. ¿Por qué estás sentado aquí tú, que no crees en Dios? ¿Por qué estás sentado aquí tú, que dudas de muchas cosas? ¿Por qué estás sentado que no lees la Biblia? Pues aquí me mandaron mis padres, pastor. No, señorita, no. Usted no está aquí porque la mandaron sus papás. Y porque tiró un volado y cayó la UNAC. No. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Así como Dios eligió a Jonás, joven señorita, Dios te ha elegido a ti y a mí. Yo no soy digno de estar aquí presentando la palabra de Dios. Yo no soy digno. Pero Dios elige a sus hijos y te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. No por lo que hemos hecho, sino por lo que Él puede hacer con nosotros. Y Dios eligió a Jonás en un momento clave, en un momento muy difícil, para Asiria. Y Dios dijo, ve a Asiria. Y el otro dijo, no. Tengo miedo. Dios te ha elegido. Y dice la Biblia, yo te elegí para fracasar. ¿Eso dice la Escritura? No. Os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Fruto. Yo os he puesto para que seáis productivos. En el trabajo que vayáis a tomar, quiero que seáis productivos. Quiero que seáis los mejores. Quiero que seáis las enfermeras, los contadores, los informáticos, los ingenieros, los mejores. Os he puesto de que vayáis y llevéis mucho fruto y el fruto permanezca. Yo no te he puesto para que tengas una victoria de vez en cuando, no. Y para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Los que somos padres entendemos las cosas mejor. Yo me arrepiento de muchas cosas en la vida, menos de haber sido papá. He metido la pata en muchas cosas, pero en esta, los hijos te cambian. Y todos los que están graduados aquí, en este momento, yo no sé cuántos serán padres, no entienden la alegría que le están dando a sus padres en este momento. No entienden la satisfacción que es ver a un hijo graduar. Pero le están llenando el corazón de alegría a sus papás.
pero tienen un Padre celestial en el cielo, jóvenes, señoritas, que quiere que le pidas. Yo le voy a decir algo esta mañana como padre, no como pastor, ni como maestro. ¿Sabes que los papás no necesitamos dinero? Los papás no queremos dinero de los hijos. Los papás queremos ver a los hijos felices. ¿Amén, papás? Por lo tanto, yo en el nombre del Señor les pido algo a todos los hijos. Dales una alegría a tus padres. Amén. ¡Hazlo feliz! Ni siquiera necesitas darle un regalo. Solo con que él o ella te vea sonreír. Los papás somos felices. Y si hay que pagar algo, lo pagamos para verte sonreír. Pues el Padre que está en el cielo dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pídele algo, señorita. Pídele un marido. Todavía hay. Jóvenes, pídale una esposa. Todavía hay. Mire qué lindas. Pídale un buen trabajo al Señor. Ese lo va a dar. Pídale una casita, un negocio. Cuando un joven dice: yo quiero ser mi propio jefe. Amén, gloria a Dios. Quiero tener mi propia empresa. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice la Biblia que Dios llama a Jonás en un momento en que Asiria había llegado su momento. Uno de los grandes temas del libro de Jonás es el juicio de Dios. Dice Dios: ya se le acabó el tiempo a Asiria. Jonás, ve. Únicamente Dios decide cuándo se ha terminado el tiempo de gracia para cada pueblo. Nadie, ni sus propios profetas, pueden decir o condenar a un individuo, a una comunidad a la destrucción. Y ustedes, jóvenes, creyentes o no, van a salir a un mundo que necesita un mensaje. Que necesita un mensaje de bien. Hágale bien a este mundo. Y si es peligroso el lugar, no olvide que Dios lo acompaña. Tiene que tener una misión, tiene que tener un porqué, tiene que tener una razón para luchar, si no su vida se va a perder en el despropósito. Tiene que saber por qué está luchando. Mis queridos jóvenes, Dios decidió darle una última oportunidad a Siria y envió a su mejor predicador, a Jonás, hijo de Amitai. Estaba muy lejos, 885 kilómetros, lejísimos. A mí me ha tocado ser pastor lejos, más lejos y recontralejos de casa de mi madre. Nunca pensé que yo iba a estar tan lejos. Del otro lado del mundo me tocó ser pastor. Hace 20 años que no voy a una Navidad con mamá. Pero a veces la misión que Dios te da es demandante. Si te dan el trabajo del otro lado del país, vaya. Y mamá, papá, los hijos ya no tienen que estar cerca de nosotros. Déjalo volar. Déjalo trabajar. Déjalo esforzarse. Lecciones prácticas para la vida. 5 lecciones prácticas esta mañana. Número 1, ningún ser humano está en este mundo por casualidad. Dios nos ha traído con un propósito. A todos, como a Jonás, nos ha llamado a algo. Y a ti también. Pero que yo no leo la Biblia, pastor, yo ni creo en Dios, no importa. El hecho de que tú no creas que Dios es tu Padre, eso no le quita que lo seas. Vamos a suponer que tu hijo te dijera a ti: tú no eres mi papá, te rechazo. Pues tú dirás lo que quieras, pero eres mi vivo retrato, ¿no? Nomás vete en un espejo y ya sabrás quién eres.
No importa que tú no creas en Dios, eso no te quita que Él sea tu Padre. Los insultos no le quitan a Él ser quien es. Él tiene para ti una misión. Por eso te trajo a este mundo y por eso has nacido en esta bendita tierra. Número 2, Dios tiene una misión para todo. Hay algo que tú debes hacer y que Dios te debe ayudar. Hay algo. Pregúntaselo a Dios. Jonás fue llamado por Dios. Número 3, nosotros no elegimos a Dios. Él nos ha elegido. En esta época la gente se siente muy inteligente. La gente se siente más sabionda que en otras épocas. Pero nosotros no elegimos a Dios. Él nos elige. Y es nuestro privilegio colaborar con Él en este mundo e ir a lugares desafiantes. Número 4, no estamos obligados a servir a Dios. Él nos ha dado libertad para rechazar sus caminos. Jonás rechazó a Dios y Dios no acabó con él. Si hoy tú puedes rechazar a Dios, es porque Él te ama. ¿Me has escuchado? Y esta mañana voy a decir una frase que correrá a lo largo de la semana. Dios nos ama cuando nos portamos bien y no nos deja de amar cuando nos portamos mal. Amén. Así que si tú te has portado mal, esta mañana tengo un mensaje para ti. Dios te ama. Amén. Y me encanta poner la siguiente ilustración, otra vez con los papás. Estoy machacando mucho a los papás. Los que son padres aquí, de los que son padres, ¿cuántos aman a sus hijos? Levante la mano, ¿cuántos aman a sus hijos los que son padres? Muchas gracias, baje la mano. Pero cuando se porta mal, no falta uno de aquí que se haya portado mal, ¿cuántos aman a sus hijos cuando se portan? Primero, corrijo la pregunta. ¿Cuántos aman a sus hijos cuando se portan bien? Levante la mano, ¿quién ama a su hijo cuando se porta bien? Listo, bájela. ¿Y quién lo ama cuando se porta mal? Caramba, hasta son más, Se ve que aquí hay más de un pingo, Qué cosa. Pero si se ha portado mal, ¿por qué levanta la mano? ¿Lo sigue amando cuando se porta mal? Ustedes no entienden eso todavía. Bueno, quién sabe, a lo mejor hay algún padre por acá. Lo sigue amando si se ha portado mal. Claro. Nosotros amamos a los hijos cuando se portan bien y no los dejamos de amar cuando se portan mal. Quizá no tenemos las palabras correctas. Quizá no todos los papás tienen la educación, la formación, la manera, el tono y las cosas que dicen ahora. Pero te ama. Y dice la Biblia, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre os dará su Santo Espíritu? Si nosotros que somos malos amamos a nuestros hijos cuando se portan mal, ¿cuánto más Dios te ama a ti cuando te portas mal? Así que la rebeldía, eso no es obstáculo para Dios. Y finalmente, lejos de Dios, no encontraremos el verdadero sentido de nuestras vidas. Si tú piensas que siguiendo el ejemplo de Jonás vas a ser más feliz, estás equivocado. Jonás dijo, me voy al otro lado del mundo, lejos de la presencia de Dios. Eso no le dio sentido a su vida. Durante esta semana estudiaremos qué hace Dios con los que lo desobedecen. Pero en esta mañana yo te dejo dos grandes verdades. Recuerda, tú tienes un lugar en el corazón de Dios. Y en segundo lugar, Él te ama cuando te portas bien y no deja de amarte cuando te portas mal. Y si te has portado mal,
Esta mañana te recuerdo, el Señor te ama. Que Dios les bendiga.